Bueno, primeramente quiero avisarles a ustedes solos. Después el domingo se los repito otra vez. Pero ustedes saben que teníamos planificado el 22 de agosto tener un bautismo. Y ahora lo vamos a tener el 23. Si el sábado era el 22. Entonces ahora lo vamos a tener el domingo. ¿Sabe por qué? Porque encontramos un lugar donde vamos a ir. Vamos a tener la reunión del domingo a la mañana, vamos a tener el bautismo y después nos quedamos todos en un picnic. Hacemos todo de golpe, ¿verdad? Culto, bautismo y picnic. Y es en un lugar bien apartado y no es un lugar público, dicho sea de paso. Ahí está en Kinnelland, por donde yo vivo. Encontramos un campamento de las de Girl Scouts. Hay que pagar. Nosotros vamos a pagar, es decir, nos cuesta creo que $7 por persona, pero le vamos a pagar, ellos no cobran entrada, pero le vamos a dar lo que sea y después vamos, total, si vamos 200 está bien. Amén. Así que vamos, solamente le quería avisar eso y me voy a sentar. ¿Sabe cómo salió esto de sentarme? Yo nunca me sentaba, pero yo me quebré la pierna y entonces me empecé a sentar y como ahora me gusta sentarme, amén. Salmo 107. No sean problemas. Bueno, si ustedes quieren abrir la Biblia, la abren, pero tengo el Salmo 107 acá, la pantalla. Y el Salmo 107 para mí, estaba pensando hoy qué compartir con ustedes. Y siento de compartir el Salmo 107 porque el Salmo 107 revela la mente de Dios. Okay. ¿Por qué es importante conocer la mente de Dios? Si yo quiero entender a un artista, un pintor famoso, a Miguel Ángel, por ejemplo, ¿qué tengo que hacer? Mirar sus obras. Entonces, cuando yo veo a Miguel Ángel, yo entiendo qué era lo que veía Miguel Ángel. Le voy a decir más. Saben que Miguel Ángel hizo una famosa escultura llamada el Moisés. El Moisés. Es grandotota, así, alta como está esa pantalla, un poquito más alta. Es de mármol brillante. Y él hizo esa escultura, Moisés, y cuando uno la ve, es impactante porque ahí está Moisés, así, con las tablas de la ley, ¿no? Y es un mármol brillante, ese es mármol italiano, que es el mejor del mundo. Y cuando se ve, es algo que la verdad que como parece Moisés. Y los que ya, a mí me lo enseñaron de niño esto, pero los que conocemos la historia del Moisés, yo me acuerdo que cuando lo vi por primera vez, me la acerqué bien cerquitita y lo miraba así, lo miraba. Y encontré lo que estaba buscando. ¿Y sabe lo que encontré? Encontré algo que distingue a Miguel Ángel. ¿Y qué fue lo que distingue a Miguel Ángel? Que el Moisés tiene una marca acá en la cabeza. Una marca. ¿Y sabe por qué tiene una marca? Porque después que Moisés lo terminó de hacer, lo miró y dijo, ¿por qué? Le gritó, ¿por qué no hablas? Porque era tan real. Y le gritó, ¿por qué no hablas? Y tenía un martillo en la mano y se lo tiró. Y le hizo una marca acá, casi no le arranca la cabeza. Y entonces todos los que conocen la historia, lo primero que están buscando es la marquita. Porque eso distingue, eso me habla de la mentalidad de Miguel Ángel. Y hay muchas cosas que se pueden hablar de Miguel Ángel. Miguel Ángel fue un hombre que el Papa lo obligó a pintar.
todo eso de la Capilla Sixtina lo obligó, y no solamente lo obligó, pero lo amenazó a muerte. Y entonces él pinta en todas sus pinturas, hay ciertas características de mensajes que él le mandó a la religión que lo estaba oprimiendo. Entonces hay ciertas cosas que uno conoce la mentalidad del autor a través de sus obras. El Salmo 107, toda la palabra de Dios nos revela la mentalidad de Dios. Pero en el Salmo 107 hay una revelación de cómo Dios nos ve a nosotros. Y cómo Dios ve a gente, cómo Dios los ve. Es muy importante esto. Por ejemplo, a ver, ahora que estamos hablando, por ejemplo, los griegos interpretaban a la gente. Decían, los hombres, los seres humanos, hay 4 grupos entre los seres humanos, 4, no 5, 4. ¿Okay? Están los sanguíneos, que son la gente que tienen una personalidad extrovertida, abierta, se ríen, hablan fuerte, se comunican. Exactamente, amén. Están los sanguíneos. Después están los coléricos. Los coléricos son gente que son súper organizados, tienen metas, son buenos administradores, ven todo en blanco y negro. No buscan, pero son muy disciplinados en lo que tienen que hacer. Les pasan por encima a medio mundo para lograr lo que quieren, pero son organizados. Son los coléricos. Después están los flegmáticos. Y los flegmáticos son gente que son tienen flema. ¿Cómo es la flema? Los flegmáticos, ¿cómo son? Despacio, tranquilos, no se hagan problemas, pero son gente que no andan a otra velocidad. Son absolutamente lo contrario al sanguíneo. Es decir, como que la gente siempre tiene la idea, los psicólogos ponen a la gente en casillas. Y no, los políticos ponen a la gente en casillas. No, que estos son este grupo y estos son el otro grupo. Bueno, Dios, entonces, vamos a ver, ¿quieren ver la mente de Dios? Bueno, muy bien. La mente de Dios. Aquí va. A ver. Ajá. A ver, Nerina, empujame la primera, poneme live o lo que sea ahí, no sé cómo es el asunto ahí. ¿Funciona o no? Ahí va. No. Oh. Salmo 107. Ahí va. A ver si funciona. Este no funciona. Ok. Este no. ¿Cómo? No es la batería. Lo que pasa es que conseguí otro y me parece que entre los dos se confunden. A ver, ¿y este? A ver. Ninguno de los dos funciona. Bueno, vamos a leerlo con Nerina. Nerina se queda ahí y me ayuda. El Salmo 107 dice, alabad a Jehová. ¿Dónde está este? A ver. Tiene que funcionar, ¿verdad? Ah, yo sé por qué no funciona. Porque no está conectado. Porque no está conectado. Ok. Alabad a Jehová porque Él es bueno. Porque para siempre es su misericordia. Díganlo los redimidos de Jehová, los que ha redimido del poder del enemigo y los ha congregado de las tierras del oriente y del occidente, del norte y del sur. Es decir, este salmo comienza con una orden y la orden es que alabemos al Señor. Es alabar al Señor porque para siempre es su misericordia. Escúcheme bien, escúcheme bien. Entendamos lo que significa esto.
Porque para siempre es la palabra olam, que significa eterno. Eterno. Entonces, este pasaje ahí dice, porque eterna es su misericordia. Espérense. ¿Qué significa misericordia? Misericordia es no recibir lo que uno se merece, ¿verdad? Ok. Entonces, esa misericordia, ¿cuándo comienza? ¿Cómo? Siempre. No tiene principio. Eterno significa sin principio y sin final. Entonces, Dios siempre ha sido misericordioso. Te voy a decir más. Antes de la creación de todo, Dios era misericordioso. Cuando Él creó, era misericordioso. Cuando Él creó, hizo toda la creación, misericordioso. Una pregunta. ¿Él sabía que íbamos a desobedecer? ¿Sabía o no? Era misericordioso. Siguió creando. Si yo sé que mi carro se va a detener o que el motor se va a morir en medio de un viaje, yo no voy con ese carro. Dios sabía todo lo que iba a suceder, sin embargo siguió creando. ¿Por qué? Por su total misericordia. Una pregunta, yo siempre pienso en David, es decir, Samuel fue a ungir a David cuando David era un niño. Sabía Dios que David iba a pecar, a derramar mucha sangre. Sabía Dios, sin embargo lo eligió de todos modos, sabiendo. Entonces, eso entra dentro de la misericordia de Dios. Porque dentro de la misericordia de Dios, todo obra para bien. Hasta nuestros errores obran para bien. Eso entra por su misericordia, es eso. No porque lo merecemos, pero por su misericordia. Entonces, aquí dice, aquí el Salmo empieza con algo bien simple. Alabad a Jehová. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que alabarlo? Porque Él es bueno. Dicho eso de paso, alabar significa hacer alarde de. Es decir, hacer alardes de que Dios es bueno. De que Dios es más bueno que todos los dioses que se han inventado los hombres. Él es bueno, hacemos alarde de Él. Entonces, ¿por qué? Porque su misericordia es eterna. Entonces, ahora dice, los únicos que pueden decir esto son los redimidos. ¿Y qué significa ser un redimido? Un redimido significa que yo estaba en la casa de empeño. ¿Cuántos se acuerdan de la casa de empeño del barrio? Había casa de empeño en tu barrio. En mi barrio había una que estaba como a 2 puertas. Y era una casa de empeño. Y en la vitrina de esa casa de empeño había de todo. Había pistolas, había... ¿cómo eran esas cajitas de donde las mujeres ponen los cofres esos con musiquita? Porque la gente ve anillos, de todo había. Hasta ropa había. ¿Cómo? La plancha. Cuando yo era niño, no, todavía televisores no, porque televisores había como uno, en mi cuadra entera había uno que tenía un televisor, en la cuadra entera. Entonces, los redimidos son gente que habían sido vendidos porque tenían una deuda. Y Dios entonces viene y nos redime de la casa de empeño. ¿Y cómo nos redimió? A precio de sangre. Ok, entonces díganlo los redimidos, porque los redimidos son los únicos que pueden alabar a Dios, porque es bueno y porque entienden que Él nos tuvo misericordia desde siempre. Díganlo los redimidos de Jehová, los que ha redimido del poder del enemigo y los ha congregado de las tierras del oriente y del occidente, del norte y del sur. Este salmo en particular fue escrito después de que Judá volvió de Babilonia. Entonces el salmista dice, cántenlo porque nos ha redimido de la esclavitud y nos ha redimido y nos ha congregado de todas las tierras, del oriente al occidente, al norte y al sur. Sigamos al 4. Anduvieron, este es el primer grupo, perdidos. Anduvieron perdidos por el desierto, por la soledad sin camino, sin hallar ciudad en donde vivir, hambrientos y sedientos, su alma desfallecía en ellos. 6. Entonces clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones y los dirigió por camino
derecho para que viniesen a ciudad habitable. Okay. Este primer grupo se llaman los perdidos. Ok. ¿Quiénes son los perdidos? Los que se perdieron. Es decir, ok, ¿cuándo me pierdo yo? ¿Cuándo se pierden ustedes? A ver, díganme que van a dirección tal y tal y tal y se perdieron. ¿Cómo se perdieron? ¿Cuándo qué? Cuando no saben llegar. Cuando no saben llegar, cuando yo no sé llegar, me pierdo. ¿Sí o no? Entonces, ¿qué es un perdido en la mente de Dios? Un perdido en la mente de Dios es alguien que no conoce un camino derecho. ¿Pero hacia quién? Hacia Él. ¿Entienden que Jesús dijo, yo soy Él? Ajá. El que no entiende que Jesús es el camino y se mete por el camino de Jesús está, ¿cómo? Perdido, porque está tratando de ir a Dios por, no sé, tiene otro GPS. Pero el Espíritu Santo, que es el GPS, te va a meter solamente por un camino solo. ¿El camino de quién? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces Jesús es el camino. Entonces, para llegar a Dios hay que ir por un camino. El camino es Cristo. Entonces, si yo no conozco el camino, me pierdo. Estoy perdido. ¿Sí o no? Hay mucho que decir para esto. También Jesús es, y es fácil esto, es decir, no es complicado, pero Jesús es el que ¿se acuerdan de la parábola del buen pastor? ¿Qué hace él con la oveja perdida? La va a buscar y la trae. La trae por el camino, diga el camino derecho. Okay. Entonces, aquí se pinta el cuadro de un perdido. Un perdido que, a ver, quiero leer el 3, el 4 y el 5 otra vez. Anduvieron perdidos por el desierto, por la soledad sin camino. ¿Se fijaron ahí que hay dos palabras? Desierto y soledad. Son dos palabras distintas. El desierto y la soledad. ¿Sí? Desierto, soledad. La soledad es un desierto, pero es distinto, porque la soledad es la primera parte del desierto. Y la primera parte del desierto es el verdadero desierto, es decir, no hay nada, no hay arbustos, no hay agua, no hay nada. Nada. Esa es la soledad. La soledad no tiene camino, porque no hay nada para guiarse. Después viene el desierto. En el desierto hay algunas cositas. En el desierto, por ejemplo, hay agua. ¿Sabían ustedes? Pero el agua está subterránea y para llegar al agua hay que cavar un pozo. Entonces, la soledad es el primer lugar donde uno pasa. Y después en el desierto, y después viene lo que se llama el lugar no habitado. Y que significa que es un lugar donde hay árboles, donde hay frutas, pero las frutas y las flores son salvajes y son venenosas. ¿Saben por qué? Porque nadie trabajó esa tierra. Ahí crece todo lo que está así nomás, salvaje. La selva. Entonces viene la soledad, viene el desierto y después viene la selva. Ahora, si ustedes van a la selva, ¿qué hay en la selva? ¿Usted alguna vez fueron a una selva? Yo estuve en una selva y la selva es linda. ¿Sí o no? ¿Hay plantas en la selva? ¿Hay fruta en la selva? ¿Hay flores en la selva? Sí, pero cuidado. Porque en la selva hay muchos animales. Entonces,
viene la soledad donde no hay nadie, viene el desierto donde hay agua, pero hay que trabajar para encontrar agua, y después viene la selva. Pero después de la selva, ¿sabe lo que viene? La promesa. Viene la tierra, lo que se llama tierra habitable o la ciudad habitable. Entonces, ¿Dios qué hace? Dios encuentra gente perdida que andan por la soledad sin camino, andan por el desierto, andando así, y después entran a los lugares donde son peligrosos, pero los dirige por camino, diga derecho, por camino derecho hacia ciudad habitable. A mí me encanta esa palabra. Esa palabra es la palabra Moshav. Moshav es una palabra que se usa hoy en Israel, hoy. Porque en Israel hay comunidades de gente que viven en comunidades. No en pueblos, no en ciudades, en comunidades. Hay un tipo de comunidad que se llama el kibutz. El kibutz es una comunidad que todo el mundo trabaja, todo el mundo, ahí viven la gente, viven en casas, tienen su transportación, los niños tienen la mejor educación, tienen atención médica, pero nadie cobra. Todo lo que se gana va para la comunidad. El kibutz. Es un tipo es interesante. Hay gente que van allá y te dan comida, la mejor, te dan atención médica, te educan a los niños, trabaja uno, come bien, viste bien, tiene su propio, pero no hay dinero. Ese es el kibutz. Después está el moshav. El moshav es lo mismo que el kibutz, pero todo lo que se vende, la ganancia se divide para ganancia de cada persona que trabajó. Esa palabra, ciudad habitable, es la palabra Moshav. ¿Por qué? Porque Dios nos lleva a un lugar donde nos va a dar ganancia. No pérdida, ganancia. Entonces, el primer grupo que vemos en este salmo es a los perdidos. Ok, cuando nosotros vinimos todos a la casa de Dios, éramos todos perdidos. Ajá. Hay también una dimensión de personas perdidas que vienen a nuestra casa. ¿Sabe cuáles son? Los que necesitan dirección. Fíjense, los que necesitan dirección. ¿Y saben dónde van a ir los que necesitan dirección? A la casa de Dios, el mejor lugar. ¿Dónde van a ir? ¿Por qué? Porque Dios nos ve a nosotros como cuando ve a un perdido, lo que hace es lo trae y lo lleva por camino derecho, porque ese es Dios, esa es la mente de Dios. Ve a un perdido e inmediatamente dice, a eso hay que meterle en el camino derecho. Ok, entonces, versículo 6. Okay. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres, porque sacia el alma menesterosa y llena de bien el alma hambrienta. Satisface el alma. El alma del ser humano es su intelecto, sus emociones y sus decisiones. Eso dice la palabra, dice que él sacia. Él llena de bien el alma, el intelecto lo llena, las emociones, nuestra habilidad para tomar decisiones, nos llena, nos satisface, para que no vayamos a buscar a otro lugar, ¿ok? Versículo 10. Algunos moraban en tinieblas y sombra de muerte, aprisionados. Aquí viene el segundo grupo. Los que están aprisionados. Los primeros eran los perdidos. Ahora vienen los aprisionados. Aprisionados en aflicción y en hierros. ¿Por qué? Porque por cuanto fueron rebeldes a las palabras de Jehová y aborrecieron el consejo del Altísimo. Versículo 12. Por eso quebrantó con el trabajo sus corazones, cayeron y no hubo quien los ayudase. Luego clamaron a Jehová en su angustia, los libró de sus aflicciones, los libró, los sacó de las tinieblas y de la sombra de muerte y rompió sus
prisiones. Y al final, en el versículo 15 en adelante, ¿qué nos manda hacer? Alaben la misericordia de Jehová, que es eterna, nunca se olviden, y su maravilla para los hijos de los hombres, porque quebrantó las puertas de bronce y desmenuzó los cerrojos de hierro. Aquí habla de unas personas que están aprisionadas. Y es bien claro esto. La persona está aprisionada porque escuchó la palabra de Dios y se rebeló contra la palabra de Dios. Y se rebeló contra el consejo de Dios. Ahora no estamos hablando de un perdido que no entendía, que estaba desorientado, que no sabía. No, ahora estamos hablando de un aprisionado que entendió la palabra de Dios. Y que recibió el consejo de Dios, pero se rebeló. Se rebeló en contra de la palabra de Dios. Y a esa persona Dios la llama un aprisionado, un atado. Un atado. Pero escúchenme bien, este salmo no los condena. Este salmo habla, alaben a la ¿qué? A la misericordia de Jehová. ¿Por qué? Porque por las maravillas para con los hijos de los hombres, porque quebrantó las puertas de bronce y desmenuzó los cerrojos de hierro. El salmista que está hablando acá, lógicamente, tiene experiencia inmediata porque era un esclavo en Babilonia y estaban encadenados. Estaban encadenados. Entonces ellos hablan con propiedad. Y ellos hablan no solamente con propiedad, pero ellos dicen, nosotros terminamos en el cautiverio. ¿Por qué terminamos en Babilonia? Y porque los profetas vinieron y nos hablaron, nos profetizaron, nos dijeron que nos teníamos que arrepentir, nos dijeron que teníamos que cambiar, que teníamos que sacar a los ídolos, que teníamos que cambiar de manera de vivir, pero nosotros no le hicimos caso y terminamos aprisionados. Entonces, el aprisionado, el preso, el que está atado, es una persona que sabe. ¿Saben cuántas veces, por ejemplo, vienen personas acá por primera vez? Y las veo, al final los saludo. La primera vez nunca vinieron, ¿sí? Y yo los saludo y le digo, ay, qué lindo, que Dios te bendiga. ¿Sabe cómo que me dicen? Amén. Ah, momentito. Entonces, este sabe, porque uno de la calle no me va a responder con amén. Uno que estuvo en la iglesia me va a responder con un amén. Entonces, esa persona que está aprisionada. Esa persona no viene confusa, que está buscando. No, esa persona es una persona que está aprisionada. ¿Por qué? Porque ha escuchado la palabra de Dios, entiende las verdades de Dios, pero está aprisionado. Algunas veces yo hablo con personas, el otro día estaba hablando con un hombre y le digo, esto y esto y esto. Sí, yo ya lo sé eso. Esto y esto y el otro. Sí, eso ya lo sé. Esto y el otro. Sí, eso ya lo sé. Sabe todo. Sabe todo. No, de verdad que sí. Sabe todo. ¿Qué le voy a decir? Sabe todo. Pero está aprisionado porque no puede decidir. No puede decir, yo voy a dejar mi manera de vivir, yo voy a dejar esto y lo otro y esto y lo otro y voy a obedecer a Dios en mi vida. No puede estar. Y Dios entonces, ¿qué le tiene a esa gente? Diga misericordia. Y si Dios le tiene misericordia a nosotros, también le vamos a tener misericordia. ¿Me entienden? Bueno, entonces, ¿por qué? Porque Él puede quebrantar las puertas de bronce y desmenuzar los cerrojos de hierro. No importa qué ataduras tengan la persona, tarde o temprano, si alguien sigue. Ahora, ¿qué nos dice aquí la palabra del Señor? Alaben la misericordia de Jehová. ¿Por qué? Porque Él es maravilloso, hace milagros para los hijos de los hombres. Entonces, ¿qué nos toca a nosotros hacer? Alabar al Señor, gracias, aleluya, porque tú vas a hacer algo maravilloso en la vida de esa persona. Sí, porque si yo veo a esa persona y empiezo a reprenderlo, le empiezo a decir, tú eres ver. Ellos ya saben. ¿Qué le vamos a decir a una persona que sabe? Si ya lo sabe. Lo único que se puede hacer es, Señor, gracias, porque tú vas a hacer la obra, tú eres maravilloso, alaben
alaben la misericordia de Jehová. Muy bien. Entonces vienen los perdidos, ahora vienen los aprisionados, ahora miren la tercera. Fueron afligidos los insensatos. ¿Y por qué? Bueno, los insensatos están, ¿qué? Diga, afligidos. Afligidos, ¿sabe lo que significa? Afligidos es una persona que está golpeada. Básicamente afligido significa aplastado. Aplastado. ¡Pam! Ok. Fueron afligidos los insensatos a causa del camino de su rebelión. Escúchenme bien. Hay una diferencia entre la rebelión y el camino de su rebelión. ¿Qué significa? Una persona que se revela, se revela. Pero una persona que camina en el camino de rebelión es una persona que tiene un estilo de vida de rebelión, porque es un camino. Esa es su manera de caminar, de ser. Entonces el camino de su rebelión a causa de sus maldades. Y esa palabra maldad es la palabra torcer. Como por el camino de su rebelión y causa porque esta persona, estamos hablando de gente que tuerce las cosas. Su alma, escúchenme bien ahora, porque aquí va a ser una descripción de alguien que está pagando por su perversión, está pagando con una enfermedad. Su alma abominó todo alimento, es decir, no pueden comer. Y llegaron hasta las puertas de la muerte. Si esta persona está insensata, no come y está moribunda. Versículo 19. Pero clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Y ahora el versículo 20, que este es un versículo que usamos mucho nosotros. Envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Escúcheme bien. Si usted se fijó que esto describe a personas insensatas que caminan por un camino de rebelión, de rebeldía. Ahora, mire, yo he hablado con gente, por ejemplo, yo conozco una persona, le voy a decir más, es creyente, ¿sí? Creyente. ¿Y saben qué? Fuma y bebe. Pero todos los miércoles, todos los domingos, va a la iglesia, sirve a Dios. Usted va a decir, ¿cómo? Yo quiero que entienda lo que es un insensato. ¿Sabe lo que le dijo el médico? El médico le dijo, si tú sigues fumando y bebiendo, no te damos 2 años de vida. Él todavía es joven, tiene 60 años. ¿Y sabe lo que hace todos los días? Fuma como una chimenea y bebe y trabaja y la familia le dice siempre, ya le han puesto una cosa en el corazón, no sé lo que Okay. ¿Sabe cómo se llama eso? Un insensato. ¿Por qué? Porque está caminando por un camino de rebeldía. Él sabe que si sigue, se va a morir. O personas que es una descripción de que ha perdido la gana de comer y que está llegando a las puertas de la muerte. Es una persona enferma con SIDA, con HIV. Ya al final no pueden comer, no pueden tragar, se les cierra la garganta, el esófago, no pueden, y se mueren flaquitos. ¿Sabían que lo que estaban haciendo los iba a llevar a la muerte? Sí, pero lo hicieron de todos modos. Esa es una persona insensata. No tiene, perdónenme, no tienes eso. No tiene. Y entonces uno habla con una persona, uno dice, no tienes eso. Sí, pero tienes eso, porque es inteligente. Entiende lo que está haciendo, pero está caminando en un camino de rebelión. Y Dios entonces dice, pero ¿saben qué? Clamaron a Jehová en su angustia.
y los libró de sus aflicciones. Envió su palabra. De ninguno de los otros dice esto, que envió su palabra. Y los sanó y los libró de su ruina. Ruina significa de un desastre. No tienen salida. Qué tremendo esto, ¿no? Que Dios habla de gente que están al borde de la muerte, que ya no quieren comer y que Dios lo salva. La última. Alabe la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Ofrezcan sacrificios de alabanza y publiquen sus obras con júbilo. Versículo 23 en adelante. Ahí está el último grupo. Entonces, esperen, tenemos los perdidos, tenemos a los aprisionados y después tenemos a los insensatos. Así ve Dios. Y ahora están estos, los que descienden al mar en naves. Interesante esto, el lenguaje. Los que descienden al mar en naves y hacen ¿qué? Negocio. La palabra, y no es negocio, no es empresa. No. Hacen negocio en las muchas aguas. Ellos han visto las obras de Jehová y sus maravillas en las profundidades. Es decir, son gente que conocen lo que Dios ha hecho. Versículo 25. Porque habló e hizo levantar un viento tempestuoso que encrespa sus ondas. Suben a los cielos, descienden a los abismos. Sus almas se derriten con el mal. Tiemblan y titubean como hervirios y toda su ciencia es inútil. Versículo 28 en adelante. Entonces claman a Jehová en su angustia y los libra de sus aflicciones. Cambia la tempestad en sosiego y se apaciguan sus ondas. Luego se alegran porque se apaciguaron y así los guía al puerto que deseaban, puerto deseado. Aquí estamos hablando de gente que negocian, pero que conocen las maravillas de Dios, pero hacen negocios, transacciones, transan. De esto nos tenemos que cuidar todos. Porque negociar significa yo te vendo y yo te compro y te vendo y te compro. Y hacemos negocios. Hacemos un intercambio, pero un intercambio no en el reino, un intercambio, dice, en las muchas aguas. Eso en las muchas aguas, es decir, las aguas significan gente, el mundo, mucha gente, muchas multitudes. Son personas que son creyentes, pero que andan por ahí viviendo su vida, haciendo negocios con el mundo. Y yo no estoy hablando de gente que hace, no, estoy hablando de gente que se comprometen y después hacen cosas y negocian. Había el primer gran negociador fue, ¿sabe cómo se llamaba? Jacob. Si Jacob significa tramposo. Tramposo. ¿Y por qué era un tramposo? ¿Y por qué? Porque ¿sabe con quién hacía negocio? Primeramente, él hacía negocio con todo el mundo. Trató de hacer un negocio para robarle la herencia al hermano, hizo un negocio, le salió mal. Después trató de hacer negocio con el futuro yerno y le salió mal porque dijo, yo te trabajo 7 años, pero dame a Raquel. Entonces, como él era un engañador, se encontró con otro engañador mejor que él y el otro lo engañó a él porque le dio la otra esposa, la otra hija. Y entonces le sacó 7 años más detrás, porque así le terminan, los que hacen negocios siempre terminan mal. Pierden. ¿Y saben por qué este Jacob es tremendo? Bueno, hizo todos negocios y al final terminó solito, pobrecito. Y ¿se acuerdan que llegó a un lugar llamado Betel? ¿Y se acuerdan de Jacob cuando estuvo en Betel? Ok, miren lo que hace. Él está en Betel, escapándose de su hermano, y se le abre la ventana de los cielos.
Y ahí está, se baja una escalera y ve ángeles subiendo y bajando, bajando y subiendo, porque hay una diferencia entre los ángeles que bajan y suben y los ángeles que suben y bajan. Los que bajan y suben son porque viven allá y solamente bajan con mensajes y vuelven. Los que suben y después bajan son los que viven acá, alrededor nuestro. Los coches, ¿entienden? Entonces él vio los que bajaban y después subían, porque le estaban trayendo mensajes. Y le trajeron un mensaje. ¿Y qué mensaje le trajeron? Dice que él vio a Jehová, que estaba parado. ¡Wow! Entonces, ¿qué mensaje le trajeron? Yo voy a cumplir con todo lo que te prometí. Todo lo que le prometí a tu abuelo, todo lo que prometí a tu papá, y te lo voy a cumplir a ti, y no te voy a fallar ni un puntito. Te voy a cumplir toda la promesa. ¡Wow! ¿Y qué hace el engañador? Empieza a hacer negocio con Dios. Bueno, está bien, si tú me das pan, y si tú me das agua, y si tú me das ropa, y si tú me proteges para que yo llegue allá, entonces yo te voy a servir. Le puso condiciones a Dios. La gente que negocia con Dios es porque siempre andan, sí, pero Señor, si tú y Dios, yo te voy a servir cuando tenga 94 años, te voy a servir cuando todo me vaya bien, cuando me compre una casa, cuando tenga esto, cuando tenga lo otro, cuando tenga más dinero, cuando bla, 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 bla. No, ¿saben cómo no? Y acá habla de el último grupito que dice, estos hacen negocios. Los que hacen negocios con Dios y hacen negocios con gente. Pero dice que entonces claman a Jehová. Dicho sea de paso, a eso que le va a hacer negocio, le va mal. Vienen tormentas, de todo. Y dice, y hasta su alma no titubea, es decir, tiemblan. Hoy, por ejemplo, hoy. Estamos viendo un fenómeno hoy. Y el fenómeno es que la gente que tiene su mente en las riquezas, están todos titubeando. Sí, están todos titubeando. ¿Qué hay que proteger esto? ¿Qué hay que hacer? Uno me preguntó, ¿qué hago? ¿Saco mi dinero de Wall Street? Le digo, yo no sé porque yo no tengo. Así que si Wall Street se cae y si no se cae, si yo no pierdo de verdad, ¿qué perdemos? Yo no pierdo nada. Ahora, sí tenía que perder. Le dije, la verdad no sé lo que decirte. No, porque a mí me profetizaron que ahora viene una cosa en septiembre que revienta todo, que va a venir un maremoto a Manhattan, que va a ser todo cubierto con agua, que hay que comprar comida y agua para 3 meses para guardar, porque la gente va a salir por la calle y va a salir a buscar agua, que no va a haber. No, usted no entiende, esto es real, ¿eh? En los canales de televisión cristianos andan vendiendo comida, esa comida en paquetes especiales, porque va a venir esto y porque va a venir el otro. ¿Y dónde está nuestra fe en Dios? Entonces, toda esa gente que andan vendiendo comida, hay uno en un canal cristiano que anda vendiendo eso, y yo creo que es un buen hombre, un hombre lindo de Dios, pero es el comercial de él. No, que comida, porque esta es mejor, de mejor marca, de mejor calidad, porque esta te va a durar más, y esta te lo otro. Escúcheme bien, ¿qué te va a durar más? Y aquí en Manhattan explotan una bomba de esas, una bomba sucia de esa que tiene radiación. Estamos todos arruinados. ¿Qué agua, comida, lo que se guarde? Está todo arruinado. Mejor venimos, nos juntamos todos, hacemos un ayuno y que Dios nos mande maná del cielo, qué sé yo. Que Dios no, de verdad. Usted no se ría, pero una de las razones por qué nosotros necesitamos tener un lugar donde reunirnos, y tenemos que saber eso bien. En caso de cualquier cosa, nos reunimos todos acá. No se rían, ¿verdad? Sí, pueden cruzar el puente. Los que necesitan.
No, eso lo vamos a saber todo. Y yo sé que Dios nos va a dirigir a todos, pero en cualquier cosa que pase nos juntamos todos acá. ¿Sí? Ok. Pero hay gente que viven, no duermen. Y su alma titubea. Pero ¿saben qué? El Señor dice, claman a Jehová. Clamemos al Señor en su angustia y los libra de sus aflicciones. Cambia la tempestad en sosiego, se apaciguan en sus ondas. Luego se alegran porque se apaciguaron y así los guía al puerto que deseaban. ¿Y sabe cómo termina este salmo? Lo mismo, alaben a Jehová, alaben al Señor, porque para siempre es su misericordia. ¿Por qué? Porque de lo que seamos, si alguna vez estamos perdidos y necesitamos dirección y necesitamos que Dios nos dirija, y yo no estoy hablando solamente de gente perdida que no conocen a Jesús, pero algunas veces nosotros nos perdemos. Señor, ¿qué hago? ¿Para dónde voy? ¿Qué hago? ¿Qué decisión tomo, Señor? Y algunas veces no sabemos para dónde ir. y Dios nos dirige. El secreto, ¿qué nos dice ahí? Nos dice, no nos dicen ahí, lee un libro. Alaben a Jehová. Porque para siempre es su misericordia. Y escúchenme bien, de alguna manera y esto yo sé que es simple de decirlo, pero de alguna manera, Dios te va a hablar. Y de alguna manera tú lo vas a oír. Pero, se los prometo. Le prometo eso. Mire, de alguna manera Dios se va a comunicar con nosotros. ¿Saben por qué? Porque Él es el que quiere hablarnos. Él nos quiere hablar más que nosotros queremos oírlo. Y de alguna manera, en algún idioma, en alguna manera que yo lo entienda y lo perciba, en alguna manera que Él capte mi atención, Él se va a comunicar con sus hijos y con sus hijas. Se va a comunicar con los perdidos, se va a comunicar con los aprisionados. ¿Por qué? Porque para siempre es su misericordia. Por eso nosotros, escúchenme bien ahora para terminar, no descartemos a nadie. No podemos descartar a nadie. No podemos decir, ese, oh, no, esa, oh, no. Y especialmente en estos próximos días. Van a venir más aprisionados. ¿Quiere que le cuente una cosita? Ok. El otro día viene Ariel, ¿no? Ariel, mi yerno, y me dice, encontré algo, encontré. ¿Qué encontraste? Tengo que escuchar esto, Nerina. Se metió en internet y quiso buscar, quería encontrar comentarios acerca de esta iglesia. No en Facebook, no en lo demás, en todo lo demás. Quería encontrar. Y empezó a buscar y encontró lo que se llama un blog. ¿Sabe lo que es un blog? Un lugar donde la gente, donde hace comentarios. ¿No? Ok. ¿Y sabe qué blog? El primero que encontró es un blog de jóvenes góticos. ¿Sabe lo que son los góticos? No, que no saben. Los góticos son los que se visten todo de negro, se dejan las uñas largas, se hacen tatuajes, escuchan ese rock bien pesado, se pintan los ojos de negro, todos de negro, tienen esas cruces medias raras, tienen símbolos satánicos. ¿Sí? Encontró un comentario en un blog gótico. ¿Y sabe lo que decía el comentario? Hacía una lista de todas las iglesias en New Jersey donde no los van a juzgar. Y esta era una. Vayan a esa iglesia porque ahí no lo van a rechazar. Yo me quedé, ¿seguro? Sí. Claro, porque han venido y nadie les ha dicho, no, estoy seguro que alguien los saludó, que los hizo sentir bien. ¡Qué honor!, ¿verdad? Para mí un honor muy grande. Eso es un honor más grande que venga el mejor predicador del mundo y que me dé la... No, ese es el honor más grande que yo. ¿Sí? Mi hija se encontró una vez con un muchacho
un muchacho homosexual. Y mi hija trabaja de asistente dental. Ella hace la limpieza, todo eso. Y había un muchacho que fue, dicho sea de paso, tenía HIV. Y en esa oficina no tratan a gente con esas enfermedades. Y sabe que el muchacho no sabía que era mi hija. Y le dijo, si yo fui a una iglesia tal y tal y tal, y me hicieron sentir bien, y me hicieron sentir bienvenido, y le empezó a hablar y mi hija no dijo nada, y se cayó la boca, dejó que hable, porque vienen personas acá. Hay personas que vienen, a lo mejor vienen una vez o 2 veces y se van. Me acuerdo, vino un muchacho, un señor ya, ¿no? Un señor, bien raro. Pantalones cortos, pero no los viernes, no, los domingos a la mañana, pantalones cortos, chancletas, pero todo tatuado. No, bien, ¿no? Pelo largo, y se sentó por allá. Yo fui, lo saludé, le di la bienvenida, me vine, pero bien, ¿no? ¿Y sabe qué pasó? Ese muchacho, ¿se acuerdan cuándo fue? ¿En Navidad? ¿Que alguien pagó por toda la comida? No fue en Navidad. No, Día de Acción de Gracias. En el Thanksgiving, él pagó por toda la comida. Para todos nosotros. Sí, nosotros no pagamos. Él pagó por toda la comida. Fue a un restaurante, ordenó toda la comida, la mandó para acá. Y claro, no fue suficiente, pero porque vino mucha gente, porque le dije a la gente que había comida gratis, se apareció todo el mundo. Eso, ¿sabe qué? Esos son los ejemplos. ¿Ha vuelto ese muchacho? No, todavía no ha vuelto, pero va a volver. Porque lo hacemos sentir bien. Claro, Dios, ¿no? Esto es como Dios ve a la gente. Lo ve así. Estos son perdidos, necesitan dirección. Estos son aprisionados, necesitan ser libres. Y necesitan ser libres pero tienen que entender que son aprisionados porque se rebelaron en contra de una palabra. Así que entiendan su rebelión, arrepiéntanse y van a ser libres. Muy simple. Aquellos son los insensatos. Y los insensatos tienen que clamar a Jehová por misericordia. Y Dios va a enviar su palabra y los va a sanar. ¿Sí? Porque ya están al borde de la muerte. Clamen al Señor, pidan misericordia. Y Dios entonces envía su palabra y los sanó y los saca de la ruina. Y los que negocian, los que negocian también, que salgan de las aguas y que se arrepientan y Dios va a detener la tormenta. Amén. Qué lindo el Salmo 107, ¿no? ¿Saben una cosa? Les voy a decir algo. Todos los salmos son todos así. David, en el Salmo 19, ¿sabe lo que dice? David dice así, mirando al cielo, no dice, los cielos cuentan la gloria de Dios. Y contar es la palabra contar, es decir, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Es decir, los cielos describen numéricamente la gloria de Dios. Porque él miraba y decía, la gloria, sí, pero yo la miro en los cielos. Y cuando nosotros leemos su palabra es su mente, su corazón, el corazón de Dios, la mente de Dios. Y qué interesante que a lo mejor, no sé, como en otros lugares, eso es un aprisionado, eso es un insensato, y Dios dice, no, para siempre es mi misericordia. Alaben, porque yo hago maravillas con los hijos de los hombres. Y no importa que hasta que están ya a las bordes de la muerte, yo los saco. Y si Dios es misericordioso, ¿qué tenemos que ser nosotros? También misericordiosos, pacientes. Entonces, ¿qué significa ser paciente? Significa que hay que sentarse a esperar que el doctor te reciba, el paciente espere
Algunas veces hay que esperar 3 horas, 2 horas. De ahí sale la palabra paciente. El paciente es el que tiene que esperar que lo traten. Es decir, paciente. El Señor es paciente. Tiene mucha paciencia. Mucha paciencia. Me gusta la palabra paciencia traducida. Es la palabra largo sufrimiento. Largo sufrimiento. Sufrir largamente. Dios no sufre, permítame, Dios no sufre. Dios siempre está alegre. Y Dios siempre es bueno. Pero esa es la idea, ¿no? De que Dios tiene que esperar, no nos espera. Y Dios te espera hasta que te casa y hasta que no muerde el anzuelo. Amén. Vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios porque en algún momento todos nosotros éramos perdidos y también no solamente éramos perdidos, pero vamos a estar perdidos, vamos a necesitar dirección. Sí, vamos a necesitar dirección. Y Dios es bueno y nos va a dirigir. Padre, cuántas gracias te damos en esta noche. Te damos gracias porque nosotros hemos vivido por alguna de estas situaciones. Pero también, Señor, gracias porque tú nos abres los ojos para que veamos a otros, que veamos a otras personas que también necesitan entrar en un camino derecho, directo, que necesitan ser libres. Y por eso, Señor, en esta noche te damos gracias, porque yo sé que tú nos vas a usar, cada persona que está aquí en este lugar, que tú vas a usarnos, cada uno de nosotros, para ver a personas perdidas, para ver a aprisionados, insensatos, los negociantes, y nos vas a usar para bendecirlos y traerlos al puerto seguro. Gracias, Señor. Y por eso, Señor, te pedimos que los mandes para acá. Mándalos. Mándalos. No los vamos a rechazar. Los vamos a recibir con brazos abiertos. Por eso esperamos, Señor, que tú los envíes. Envíalos, Señor. Envíalos. Envíalos a través de tormentas, de vientos. Envíalos. Y nosotros lo vamos a recibir. En el nombre de Jesús. Amén.